Hola a todos y a todas. En este capítulo de hoy vamos a ver las coordenadas polares y pues bueno, vamos a ver cómo se efectúa un cambio de las coordenadas cartesianas x, y de toda la vida a unas coordenadas polares que en un rato veremos en qué van a consistir. Bueno, pues me he dejado aquí escrito a la derecha las coordenadas que teníamos en un inicio, x e y, que van a transformar a unas nuevas que he llamado x' e y', que en principio no tenemos muy claro qué son. Y esto también es muy importante porque no va implícito en el nombre de las coordenadas polares, pero cuando se hace este tipo de cambio de coordenadas, también se cambian los vectores de la base. ¿De acuerdo? O sea, vamos a pasar de tener unos vectores de la base EX unitario y EY unitario, pues vamos a pasar a tener otros que he llamado EX' y EY', ¿vale? Que igual, pues no conocemos en un inicio qué pinta tienen. En eso va a consistir el vídeo, en encontrar a ver cómo son estas coordenadas y estos vectores, y que, pues bueno, van a cambiar exactamente igual que las coordenadas. Por lo tanto, vamos a tener un nuevo sistema de coordenadas y de vectores base con el que describir pues nuestros vectores en este espacio vectorial de 2 dimensiones y cada punto de este espacio vectorial, ¿vale? Bueno, pues lo primero, como ya veis, me he puesto aquí esta circunferencia, que es un clásico ya. ¿Por qué? Pues porque es muy conveniente que cuando tenemos un vector posición R que marca un punto P de nuestro espacio vectorial, pues hacer coincidir una circunferencia que pase por ese punto P nos permite ver a nuestro vector posición como si fuera el radio de esa circunferencia, ¿de acuerdo? De ahí que el vector posición lleve generalmente la letra R. Bien, entonces este tipo de esta manera de verlo, este punto de vista, pues nos permite que, como el vector R lo vamos a descomponer en componentes ortogonales, ¿de acuerdo? O sea, nosotros generalmente vamos a tener un vector posición R que va a ser pues un número, la coordenada X por el vector unitario X, más, que este más en realidad es una suma directa, pero bueno, ya pues es obvio y no vamos a estarla poniendo todo el rato, más y por Y. ¿De acuerdo? Entonces todos nuestros vectores posiciones van a tener esta forma, descompuesta en componentes ortogonales, porque EX y EY pues son ortogonales entre sí, o sea, perpendiculares, quiero decir. Vale, pues como decía, esta historia de la circunferencia, pues lo que nos permite es a esas coordenadas X e Y expresarlas a su vez de manera trigonométrica de la siguiente manera, que es, pues desde el punto P proyectar una recta perpendicular al eje X y hacer lo mismo desde el punto P, proyectar una recta perpendicular al eje Y, ¿vale? Entonces de esta manera pues hemos creado un triángulo rectángulo, ¿vale? En el que vamos a tener que este lado de la base pues vale X y este lado que corresponde a la altura pues vale Y, ¿de acuerdo? Entonces pues vamos a poder expresar, como decía, nuestras coordenadas X e Y en función del módulo del vector y del ángulo que éste forma con el eje X, o sea, de esta manera. Vamos a tener que X pues va a ser igual al módulo de R, que voy a poner como R sola, por el coseno de teta, e Y vamos a poder ponerlo como R por el seno de teta, ¿vale? Bueno, pues este tipo
de historia que acabamos de hacer, estamos viendo que estamos expresando las coordenadas x e y en función de otros dos parámetros, que son r y teta, ¿vale? Así que esto nos está dando una pista de que quizá cada punto de este espacio vectorial, como por ejemplo este punto P, que va a ir descrito originalmente por las coordenadas x e y, pues quizá podría ser también útil describirlo con unos nuevos parámetros que van a ser r y teta, ¿de acuerdo? Que van a ser la longitud del vector que apunta a ese punto y el ángulo que forma este vector con el eje x. Entonces ya os digo yo que este tipo de sistema de coordenadas, pues no, igual que pasaba con la y y con la x, pues nos va a dar sin lugar a dudas y de forma unívoca la descripción de cada punto de este espacio vectorial, y cada uno de esos puntos va a tener unos números que van a ser únicos de ese punto, ¿de acuerdo? Vale. Pues entonces parece ser que vamos a poder hacer un cambio de coordenadas a unas nuevas que van a ser r y teta. Por lo tanto, nuestra x' y nuestra y', pues lo que van a ser es r y teta, donde, pues como he dicho, r es la longitud, el módulo del vector posición, y teta el ángulo que forma ese vector con el eje de las x. Vale. Pues ahora, una vez tenemos expresadas las coordenadas antiguas en función de las nuevas, pues la pregunta es si podemos expresar las nuevas como función de las antiguas, ¿de acuerdo? O sea, tenemos esto y nosotros pues vamos a querer que r sea una función de x y de y, que teta pues igual esté definida como una función de x y de y. Vale, pues vamos a ver que eso va a ser perfectamente posible, porque si el módulo de r forma, como hemos visto, un triángulo rectángulo con x y con y, pues r, que es la hipotenusa, vamos a poder expresarla usando el teorema de Pitágoras. Así que r pues no va a ser más que la raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado. Así que perfecto, ya tenemos nuestra coordenada nueva expresada en función de las antiguas. ¿Qué pasa ahora con teta? Pues con teta lo que vamos a hacer es utilizar estas dos ecuaciones, la de la x y la de la y vamos a ver que coseno de teta pues es x entre r. Y como r ya lo hemos definido como la raíz cuadrada de tal, pues vamos a tener que coseno de teta es esto de aquí. Pero bueno, nosotros no queremos coseno de teta, queremos teta. Vale, pues como el coseno es una función, pues para despejar teta, pues simplemente vamos a aplicar la función inversa a cada lado del igual, o para que se entienda más fácil, nos llevamos el coseno al otro lado del igual como su función inversa, ¿de acuerdo? Y la función inversa del coseno, pues es el arco coseno. Entonces teta va a ser el arco coseno de x entre x cuadrado más y al cuadrado y todo ello la raíz. Y lo mismo va a pasar con la ecuación del seno, solo que en este caso la función inversa pues va a ser, en vez del arco coseno, pues va a ser el arcoseno. Y en vez de x, pues esa ecuación involucra la y. Pero van a ser pues muy parecidas.
Vale. Y pues así quedan nuestras coordenadas, relacionadas unas con otras de esta manera. Vale, pues ahora lo que vamos a hacer es ver los vectores de la base, ¿vale? Entonces los vectores originales que teníamos pues eran estos de aquí, LX y LY, y vamos a querer pues unos nuevos vectores que hagan la misma función que estos otros dos. ¿Cuál es esa función? Pues cada uno de ellos, por ejemplo LX, nos va a marcar la dirección en la que crece la coordenada X y solo la coordenada X. ¿De acuerdo? Como veis, pues justo coincide con el eje de las X, porque a lo largo de este eje pues solo crece esta coordenada. ¿De acuerdo? Y lo mismo con el eje de las Y. Nos va a marcar la dirección en la que crece la coordenada, su coordenada asociada, la Y. Vale, pues como las nuevas coordenadas son R y θ, pues vamos a querer un vector unitario asociado a R, a la coordenada R, que marque en la dirección en la que crece pues este vector, el vector R. Así que eso va a ser muy fácil y va a ser este vector de aquí, que lo vamos a bautizar como ER, porque hace referencia a esa coordenada, a en qué dirección crece esa coordenada, y que pues vamos a definir de la siguiente manera. Vamos a decir que ER, como tiene que ser un vector unitario y aparte tiene que apuntar en la dirección en la que crece el vector R, pues lo vamos a definir como el vector R dividido entre su módulo. ¿Vale? Entonces el vector R, pues ya hemos visto que es esta historia de aquí. Así que lo único que vamos a hacer es sustituir la X y la Y por estas dos expresiones, ¿vale? Y así lo dejaremos en función de coordenadas del nuevo sistema, ¿vale? Como θ y como R. Bueno, pues entonces voy a dejar como factor común dividiendo el módulo, que lo voy a poner ya sin las barras, y entonces vamos a tener que R hemos dicho que es X por EX, pero X es R coseno de θ por EX, más Y, pero Y es R por el seno de θ por EY. Vale, pues estas dos R's que acompañan a estos vectores, pues vamos a poder sacarlas como factor común y van a cancelar a la R del denominador, ¿de acuerdo? Por lo tanto vamos a tener que el vector ER pues va a ser coseno de θ EX más el seno de θ EY. Y hemos logrado, igual que hemos hecho antes, expresar el nuevo vector como una función de los vectores antiguos, ¿vale? Donde va a depender, pues ER va a depender de EX y de EY, aparte de las nuevas coordenadas. Vale. Muy bien, pues ahora vamos a intentar encontrar cuál va a ser el vector unitario asociado a la coordenada θ, ¿vale? Entonces, como hemos visto, este vector va a tener que apuntar en la dirección en la que crece el ángulo θ. Y el ángulo θ, pues, crece en la dirección antihoraria. Por lo tanto, la única manera que vamos a tener de apuntar en esa dirección sin interferir con este otro vector, ¿de acuerdo? Porque recordad que cada uno tiene que apuntar en la dirección donde crece su coordenada y solo en esa. Pues vamos a ver que ese vector va a tener que
tener esta dirección. ¿Vale? Y este va a ser el vector Eθ, donde pues estos dos vectores, aparte de unitarios, van a ser también perpendiculares u ortogonales, ¿vale? Así que van a ser la unión de vectores ortogonales que a la vez son unitarios, pues se llama ortonormal, ¿vale? Para que os vaya sonando ya el término. Bueno, pues esto de todas formas, así visualmente se ve, pero esto no es riguroso. La forma rigurosa es ver que el vector Eθ lo vamos a definir como cómo cambia el vector unitario ER según cambia el ángulo θ, ¿vale? O sea, la derivada del vector ER con respecto a θ, ¿vale? Entonces, que no os suene raro ver la derivada de un vector, pues porque como ya veis, este vector ER depende de θ. Entonces vamos a poder derivarlo pues, perfectamente. Bien. ¿Cuál va a ser esta derivada? Pues la derivada de una suma es la suma de las derivadas, la derivada del coseno es menos el seno. Menos el seno de θ por EX y la derivada del seno es el coseno más el coseno de θ por EY. Así que pues este va a ser nuestro vector Eθ. Va a tener esta forma de aquí, que de hecho va a coincidir con esto perfectamente, porque imaginad que por lo que fuera el vector que he puesto R estuviera solapado con el eje de las X, ¿de acuerdo? Fuera este. Vale, pues entonces el ángulo θ sería 0. ¿Vale? No habría ningún ángulo porque como hemos definido el ángulo como el espacio que abre entre el vector y el eje X, pues aquí es 0. Entonces, nuestro vector unitario ER pues sería este de aquí, ¿vale? Que igual, otra nota muy importante. O sea, los vectores, de hecho voy a apuntarlo aquí, que estos vectores de la nueva base van a depender del punto, ¿de acuerdo? O sea, en cada punto, donde igual que en el punto P tenían esta forma de aquí, pues en el punto este de aquí, pues van a tener esta forma, ¿de acuerdo? Donde este va a ser el de θ, ¿vale? Bueno, pues muy importante. Vale, pues los vectores ER y Eθ dependen del punto, ¿de acuerdo? No es algo que es nuevo porque en un espacio normal, descrito por coordenadas cartesianas y vectores unitarios normales de toda la vida, en cada punto del espacio, pues esos vectores son los mismos, ¿de acuerdo? Si nos vamos a este punto de aquí, pues igual tendremos estos dos vectores, si nos vamos a este, pues tendremos exactamente los mismos. Pero ya vemos que estos nuevos vectores, al depender del ángulo, porque los hemos definido así, pues van a ir como rotando y no van a ser iguales en cada punto, ¿vale? Así que eso es lo primero importante. Así que, bueno, como decía, pues vamos a ver el ejemplo en el que, a ver, porque los he pintado que no se ven muy bien, que nuestro vector R pues va a ser este de aquí y entonces el ángulo θ pues es 0, ¿vale? Y nuestro vector E unitario ER pues es este y el Eθ pues será este de aquí, ¿vale? Entonces, en este punto, ¿de acuerdo? Que vamos a llamar el punto Q, por ejemplo, a ver, lo pongo aquí,
el punto Q, pues en el punto Q tiene que darse, según cómo hemos definido el vector ER y el Eθ, que el vector ER sea exactamente igual que el vector unitario EX y que el vector Eθ sea exactamente igual que el vector unitario EY. ¿Vale? Así que lo único que vamos a tener que hacer es, como estos vectores dependen del ángulo, pues la condición es que θ es 0. Entonces, ER, cuando θ es 0, pues queda coseno de 0 es 1, X, y seno de 0 pues es 0, o sea que esto se cancela y queda que el vector ER es EX. O sea que eso, perfecto. Y el Eθ, pues a ver qué pasa. Menos seno de 0, pues esto entonces es 0, se va. Y coseno de 0 es 1, o sea que queda que Eθ pues es igual a EI. ¿Vale? O sea que esto es perfectamente consistente. Bueno, pues como curiosidad voy a poner, porque luego más tarde, en un cálculo, cuando calculemos la aceleración de una partícula en este tipo de coordenadas, pues nos va a venir bien, como curiosidad, si derivamos el vector Eθ respecto a θ otra vez, pues vamos a tener que la derivada de menos el seno es menos el coseno, y la derivada del coseno pues es menos el seno. ¿Vale? Entonces, sacando de aquí factor común al menos, tenemos coseno de θ EX más seno de θ EY. Y esto, como veis, es el vector ER. ¿Vale? Por lo tanto, derivar el vector Eθ otra vez nos va a dar el vector ER, pero dado la vuelta, o sea, con signo negativo. ¿Vale? Bueno, pues esto de aquí simplemente como nota informativa, pero que los vectores de la nueva base son estos de aquí. Vale. Pues ahora nos queda calcular cuáles son, o sea, cómo escribir los vectores antiguos que teníamos, que eran X y EY, pues cómo escribirlos como una función de los nuevos vectores. ¿Vale? Pues lo que vamos a hacer es, pues eso, suponer que el vector EX tiene que ser una coordenada alfa por el vector ER más una coordenada beta que no conocemos, ni alfa ni beta, por el vector Eθ. Y lo mismo con el vector EY, pues tendrá una coordenada gamma por el vector ER más otra coordenada delta por el vector Eθ. ¿Vale? Entonces, vamos a intentar calcular pues, cuáles son estas alfa, beta, gamma y delta. ¿Bien? Bueno, pues ¿cómo lo hacemos? Pues lo que vamos a hacer es aprovecharnos de que conocemos las propiedades del producto escalar y qué va a ocurrir si a esta ecuación pues le multiplicamos por el vector EX otra vez. O sea, de forma que tengamos EX por EX, o sea, multiplicamos por este vector a ambos lados del igual, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener alfa, perdón, he dicho por EX, no, por E, si multiplicamos por ER. Vale, a ver, ahí. ¿Vale? Vamos a multiplicar a esta ecuación de aquí a ambos lados del igual por el vector unitario ER. Y a ver qué pasa. Entonces tenemos
alfa por ER por ER más beta por ER por E teta. Vale, pues como estos nuevos vectores de la base son unitarios, ¿de acuerdo? O sea, el ER lo hemos definido de esta forma, pero el E teta es, al haberlo sacado del vector ER con esta derivada, pues va a ser unitario igual. De todas formas, si multiplicáis el vector, o sea, esto de aquí, por sí mismo, los vectores que tengan coordenadas cruzadas, o sea, cuando ocurra que tengáis EX por EY, eso va a ir a 0, y cuando tengáis EX por EX o EY por EY, pues eso es 1. ¿Os acordáis de la delta de Kronecker que vimos en el capítulo de vectores y coordenadas? ¿Vale? Entonces, esto va a quedar, se van a ir los vectores y vamos a tener coseno al cuadrado más seno al cuadrado y eso es 1. ¿Vale? Y aquí en este va a pasar exactamente lo mismo. Solo van a sobrevivir las coordenadas de los productos de estos vectores consigo mismos, que entonces van a ir a 1, y este menos por menos va a ir a más, seno cuadrado, coseno por coseno, coseno cuadrado, y esto es 1 también, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué tenemos aquí? Tenemos que el ER por ER, pues por ser un vector unitario, por la propiedad que vimos del producto escalar, un vector consigo mismo es su módulo al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado, que es 1. Y ER por E teta, pues por ser ortogonales y formar un ángulo de 90 grados, como hemos visto, pues utilizando la otra definición de producto escalar, el módulo del primero por el módulo del segundo por el coseno del ángulo que forman, pues ambos módulos son 1 y el coseno del ángulo que forman es coseno de 90 grados, o sea, 0. Esto va a ser 0, entonces este término de aquí se va a cancelar, ¿vale? Y esto de aquí, entonces, es 1. Por lo tanto, vamos a tener que alfa pues va a ser igual a ER por EX, ¿vale? ER ya conocemos lo que vale, que es esto de aquí, así que es coseno de teta por EX más seno de teta por EY, y todo ello multiplicado escalarmente por EX, ¿vale? Bueno, pues aquí, al multiplicar X por X, pues va a pasar igual, va a dar 1, y al multiplicar X por Y, pues va a ir a 0. Entonces, este término de aquí va a ir a 0, y vamos a tener que alfa es igual a coseno de teta EX por EX, que como esto es 1, pues alfa pues es coseno de teta, ¿vale? Entonces, vamos a ponerlo aquí, alfa es coseno de teta, y pues bueno, vamos a hacer lo mismo para calcular beta. Pues ¿qué tendremos? A beta, como lo que nos interesa va a ser que alfa vaya a 0 y beta se quede sola sin el vector, pues vamos a multiplicar a EX por el vector unitario E teta. De esta forma, vamos a tener E teta por EX, entonces vamos a tener alfa por E teta por ER más beta por E teta por E teta.
¿vale? Entonces, igual que antes, pues esto va a ir a 0, esto de aquí va a ir a 1 y vamos a tener que beta pues es igual a e teta por ex. E teta ya conocemos lo que es de aquí, ¿vale? Así que pues lo voy a hacer ya directamente. Al multiplicar a esto por ex, pues este va a ir a 0 y va a quedar menos seno de teta, ¿de acuerdo? O sea, menos seno de teta. Así que lo voy a poner aquí. Y las otras coordenadas, gamma y delta, ¿de acuerdo? Pues van a ser seno de teta y delta va a ser coseno de teta, ¿vale? Yo ya me lo sé, pero siguiendo este mismo razonamiento se sacan igual. Lo único, pues eso, que para gamma y delta, pues multiplicaremos primero por ER y luego por E teta a esta ecuación, a la del vector EI. ¿De acuerdo? Vale. Pues entonces ya hemos encontrado que EX pues va a tener que ser alfa, que hemos dicho que es coseno de teta, por ER, y beta es menos seno de teta. O sea, perdón, beta es menos seno de teta. O sea que menos seno de teta, E teta. Y EI pues va a ser seno de teta ER más coseno de teta E teta. Vale. Y así es como quedan los vectores unitarios EX y EY expresados como función de los nuevos vectores de la base. ¿Vale? Bueno, pues lo que quería comentar, me he colocado esto un poquito por aquí porque voy a necesitar más sitio. Entonces, lo que os quería comentar es que como hemos visto el tema de matrices, ¿vale? Pues estos vectores de aquí, pues vamos a poder colocarlos de una manera matricial de la siguiente manera, que va a ser, pues si tenemos ER igual a coseno de teta EX más seno de teta EI y E teta, pues tenemos menos seno de teta EX más coseno de teta EI, pues este sistema de ecuaciones vamos a poder verlo como un producto de matrices en el que, si os acordáis, pues os dije que los vectores, cuando los representemos en forma de matriz, van a ser matrices columna, ¿vale? Así que esto va a quedar como ER, E teta, puestos en una columna, van a ser igual a, ¿vale? Así va a quedar a esta matriz, pues multiplicando a este otro vector, en donde, pues siguiendo la regla de multiplicación de las matrices, pues coseno de teta por EX, pues tenemos este de aquí, más luego seno de teta por EI tenemos este de aquí, y esa fila pues tiene que ser igual a ER, ¿vale? Y con la siguiente pues queda exactamente lo mismo, y esto es exactamente igual a esto, solo que escrito en forma matricial, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues lo voy a dejar también como a título informativo, porque luego, no sé si al final, si se me alarga mucho el vídeo, no lo haré, pero pues me va a servir para un ejemplo que vamos a ver. Vale.
pues, ¿qué va a ser lo siguiente? Pues, vale, entonces teníamos que, vamos a empezar ya con, una vez ya hemos construido todo el aparato matemático del cambio de coordenadas y de vectores de la base, pues ahora lo interesante es aplicarlo a la física y ver cómo un vector posición que al derivarlo nos va a dar la velocidad y al derivar ese otro vector velocidad nos va a dar la aceleración, pues ver qué expresiones tienen tanto el vector posición en las nuevas coordenadas como el vector velocidad y como el vector aceleración, ¿vale? Así que, pues vamos a tener que la posición, pues va a ser el vector r, que en las coordenadas cartesianas, pues será esto de aquí, x por el vector unitario en x, más y por el vector unitario en y, ¿de acuerdo? Así que, pues bueno, vamos a sustituir las coordenadas con esta relación de aquí, las coordenadas antiguas por las nuevas coordenadas y a ver cómo queda esto. Vale, pues entonces x va a ser r coseno de teta x y la y va a ser r seno de teta por y. Sacando factor común a la r, pues tenemos coseno de teta x más seno de teta y. Y esto de aquí, pues es, ¿dónde estás? Aquí, nuestro vector r, ¿vale? Por lo tanto, el vector posición en nuestras nuevas coordenadas polares, pues va a tener esta forma, que va a estar descrito por el módulo del vector por el vector unitario ER, ¿vale? Entonces aquí, la primera pregunta que surge es, bueno, pero si teníamos que en las nuevas coordenadas, pues imaginad, si esto de aquí era el vector R en las antiguas, pues en las nuevas vamos a ponerlo como que es R' y esto era pues X' por EX' más Y' por EY', ¿no? Entonces esto debería ser, ¿no? X' hemos dicho que es R y EX', ER, Y', pues es la otra coordenada que es teta y su vector, pues L teta. O sea, debería ser algo así. ¿Por qué nos ha salido esto? Bueno, pues resulta que la información de esta coordenada la lleva este vector, ¿de acuerdo? Entonces, las matemáticas, esto es una de las cosas más grandiosas que tiene, que no son nada redundantes. Entonces, la información que lleva esto de aquí ya va codificada en este vector, ¿de acuerdo? Entonces no es necesario. O sea, de hecho habéis visto que simplemente sustituyendo en este nuevo vector, o sea, nosotros no hemos tomado ninguna decisión, simplemente nos ha dado este resultado, ¿vale? Bueno, pues por si os quedáis insatisfechos, por eso he copiado antes esta matriz de aquí, ¿vale? Porque vemos que si los vectores nuevos cumplen esta relación con los antiguos, ¿vale? Donde los antiguos por esta matriz nos dan los vectores nuevos, pues vamos a ver una cosa muy interesante, que es, vamos a ver, si tenemos, voy a ponerlo aquí debajo, si teníamos R' igual a X'
por EX' más Y' por Y', pues R y R' tienen que ser el mismo vector, porque simplemente lo que estamos haciendo es usar otros números para describirlo, pero el ente que estamos describiendo es el mismo. Por lo tanto, el vector R' debe ser igual al vector R, ¿vale? O sea, X por X más Y por Y tiene prima, tiene que ser igual a X por EX más Y por Y, ¿de acuerdo? Y esto, pues vamos a poder ponerlo en forma matricial de la siguiente manera. Vamos a separar las coordenadas en una matriz fila, de esta forma de aquí, multiplicada por los vectores que van a ir pues en una matriz columna, ¿vale? Entonces, pues como la matriz fila tiene dimensión 1 por 2 y esto tiene 2 por 1, pues van a poder multiplicarse y el resultado va a ser una matriz 1 por 1 que es pues un número, ¿de acuerdo? Como es lógico, porque X' va a multiplicar a EX' y va a haber luego una suma con Y' más EY', ¿vale? O sea, así lo multiplicamos. Entonces eso nos va a dar esto de aquí, ¿vale? Pues eso va a ser igual a las coordenadas antiguas pues puestas así, ¿de acuerdo? Vale. Pues entonces lo que sabemos es que EX' y EY', que son los nuevos vectores, pues son ER y Eθ. Y ER y Eθ es esto de aquí. Por lo tanto, vamos a copiarlo. Y bueno, aquí no me va a caber, me paso un poco más para abajo. Entonces vamos a tener que X' por Y' multiplicando a este vector de aquí, que es esto. O sea, a coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno de teta. Y esto multiplicado por EX y EY. Pues esto tiene que ser igual a X y por EX por EY. Vale. Pues como a ambos lados del igual están estos vectores de la base, pues significa que esto de aquí y esto de aquí pues tienen que ser iguales. Entonces vamos a poder quitar esta matriz y nos va a quedar esta relación. Muy bien. Y pues lo que queremos saber nosotros son la relación, o sea, la forma que tienen estas nuevas coordenadas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? O sea, lo que vamos a hacer es multiplicar a esta matriz que vamos a llamar R, pues la vamos a multiplicar por la derecha, por su inversa, ¿vale? De forma que nos dé la identidad y se cancele aquí la matriz, pero entonces al otro lado del igual pues tendremos que multiplicar por la matriz inversa de R, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a hacer y entonces tenemos, vale, multiplicando a esta matriz, vale, ahora sí. Bueno, pues ¿qué vamos a hacer ahora? Pues lo que vamos a hacer es, como los vectores tienen que ir en forma de matriz columna, pues lo que vamos a hacer es la traspuesta y entonces aquí en este producto pues tenemos que hacer la traspuesta también.
Y lo que ocurre al hacer la traspuesta, si os acordáis, vimos en un capítulo que en la traspuesta de un producto, pues las matrices que formaban ese producto se intercambiaban de posición y se hacía la traspuesta de cada una de ellas. Así que vamos a tener x' por y' va a ser igual a coseno de teta seno de teta menos seno de teta coseno de teta, la inversa y la traspuesta por x y por y. Muy bien. Vale. Pues vamos a borrar porque hemos llegado a esta historia. Vale. Pues, si os acordáis, en uno de los capítulos de matrices puse como ejemplo para la inversa esta matriz de aquí. Aunque bueno, el menos lo llevaba este elemento, pero bueno, da igual. Y esta matriz tenía la peculiaridad de que su inversa, si esta matriz es R, pues la inversa de R era igual a R traspuesta. ¿Vale? Entonces, esta matriz que está invertida y traspuesta, pues si la transponemos otra vez, entonces tenemos que transponer aquí también y traspuesta por traspuesta, pues queda la matriz R tal cual. ¿De acuerdo? Así que el resultado de aquí es que el vector x, o sea, las coordenadas x' e y', pues es esta matriz multiplicada por las coordenadas antiguas, ¿vale? Y bueno, lo voy a comentar, aunque esto es ya un poco más avanzado y de álgebra, por si os suena, el que veis que los vectores cambiaban con esta matriz de aquí. Y bueno, pues resulta que esta matriz es muy peculiar y invertirla y luego transponerla la deja invariante y es la misma, ¿vale? Entonces, los vectores y las coordenadas, en este caso, cambian con la misma matriz, ¿vale? Pero, normalmente, cualquier vector en un cambio de base, ¿vale? La relación que va a haber entre esos vectores de la base y las coordenadas, al cambiar de base, pues va a ser que los vectores cambian con una matriz y las coordenadas cambian con esa misma matriz, pero la inversa y traspuesta. ¿Vale? Pues eso lleva un nombre y se dice que los vectores cambian de forma covariante y las coordenadas cambian de forma contravariante, ¿vale? Por si alguna vez habéis oído este tipo de expresiones, que en relatividad luego se usa mucho, pues es por esto de aquí, ¿vale? De imponer que ambos vectores sean iguales, aunque estén expresados con diferentes números, con diferentes coordenadas y diferentes vectores, pues la matemática nos obliga a que los vectores cambien de esta forma y las coordenadas cambien de esta otra, ¿vale? Entonces como que cambian, por eso lo de contravariante, porque cambian como en sentido contrario, con la inversa y traspuesta encima, ¿vale? Bueno, no podía resistirme a comentar este tipo de cosas que yo cuando las vi en la universidad, pues la verdad que me he quitado muchas dudas de la cabeza. Vale. Pues ahora, una vez tenemos esta matriz, ¿vale? Pues ya lo vamos a poner como un sistema de ecuaciones donde vamos a tener que x' es igual a coseno de teta
por x, de hecho voy a poner la x en primer lugar, x por coseno de teta más y por seno de teta, que es el resultado de multiplicar pues esta fila por el vector, ¿vale? Y la coordenada y' pues es menos x coseno de teta más y, a ver, ¿lo estoy diciendo bien? No. Menos x seno de teta más y coseno de teta. Vale, pues entonces, si todo esto es consistente, nosotros ya sabemos que la coordenada x' pues es r y que la coordenada y' pues es teta, ¿vale? Entonces, este vector de aquí, pues de alguna manera aquí se nos va a tener que cancelar este término porque hemos visto que solo queda r por este vector, ¿de acuerdo? Así que, bueno, pues vamos a ver que al poner x e y con esta relación, pues vamos a tener x es r por coseno de teta y va a quedar r por coseno cuadrado de teta. La y es r por seno y entonces va a quedar r por el seno cuadrado de teta. Entonces, sacando factor común a la r, pues queda coseno cuadrado más seno cuadrado, que eso es 1, y esto queda igual a r, ¿vale? Entonces, perfecto, porque es consistente y la coordenada x' pues es r, ¿vale? ¿Qué ocurre con la coordenada teta? Bueno, pues esto queda entonces, x es r coseno, por lo tanto queda r coseno por el seno, con un menos, más el siguiente término, pues la y es r seno, queda r seno por coseno. Entonces ya estáis viendo que esto de aquí y esto de aquí es lo mismo, se cancela y va a dar 0. Por lo tanto, en esta ecuación para un vector expresado en las nuevas coordenadas y en la nueva base, pues resulta que la coordenada y' es 0 y no va a aparecer en esta expresión, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es perfectamente consistente con lo que hemos encontrado aquí y pues bueno, he hecho esto para los más incrédulos, que vierais cómo de otra manera más algebraica pues llegamos al mismo resultado, ¿vale? Bueno, lo voy a borrar. He borrado la matriz que había aquí porque ya entonces no va a hacer falta y por lo mismo este sitio me viene genial. Vale, pues ahora, ¿qué es lo siguiente? O sea, esto, pues hemos llegado a la conclusión de que el vector r en coordenadas polares pues se escribe como r por el vector unitario ER, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ver la velocidad. Bien, pues la velocidad, como sabemos, es la derivada del vector posición con respecto al tiempo, entonces derivaremos esto con respecto al tiempo. Entonces, la velocidad se define como la derivada del vector posición respecto al tiempo. Entonces tendremos aquí, pues tenemos un producto de r por el vector unitario ER. Entonces vamos a aplicar pues la derivada de un producto pues es la fórmula que todos conocemos, que es la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero por la derivada del segundo, ¿vale? Bueno, pues ahora, para no llenar esto con una notación muy oscura, cada vez que tengamos algo derivado respecto al tiempo, pues vamos a poner ese algo con un puntito arriba, que es la notación para las derivadas que usaba Newton, ¿de acuerdo?
Cuando derivamos con respecto al tiempo, pues ponemos esta simbología. Si derivamos con respecto, por ejemplo, con respecto a la posición, suele usarse la coma, ¿vale? Pues vamos a hacer eso por un lado y vamos a tener pues que la derivada de el módulo de R, porque esto, recordad, esta R, que quede claro, esta R es el módulo del vector, ¿de acuerdo? Esto, el módulo, aún así, va a ser una función que dependa del tiempo, porque aquí lo que estamos describiendo es que con un vector, ¿vale? Esto no es que estemos describiendo un movimiento circular, aunque esto se llamen coordenadas polares, ¿de acuerdo? Aquí estamos describiendo el movimiento de una partícula y va a haber un vector R que va a seguir a esa partícula en el recorrido que haga, ¿de acuerdo? Entonces, a lo largo del tiempo, pues si la partícula parte del punto P, esa partícula pues hará una trayectoria a la que sea, ¿vale? Que voy a poner, pues, por ejemplo, esta, ¿vale? Entonces, con nuestro vector posición, iremos marcando cada punto de esa trayectoria que siga la partícula, ¿vale? Por lo tanto, nuestro módulo del vector R va a ir cambiando según esa partícula pues se vaya alejando, ¿de acuerdo? Entonces el módulo va a depender del tiempo. Por eso vamos a poder derivarlo y no es que sea la derivada de una constante, ¿de acuerdo? Que de cero, no. El módulo va a ser una función y al derivarla con respecto al tiempo pues la ponemos con esta notación de aquí. Vale. Entonces ahora vamos a tener más R y la derivada del vector R respecto al tiempo, ¿vale? Aquí vamos a tener que aplicar la regla de la cadena, porque el vector ER de lo que depende es de teta, del ángulo teta, ¿vale? Entonces vamos a poner la regla de la cadena de esta manera. Bien. Y dr, la derivada del vector R respecto a teta, eso ya lo conocemos aquí, que es E teta, y la derivada de teta con respecto al tiempo, pues pondremos teta con un punto arriba, ¿de acuerdo? Que esto no va a ser más que, pues, cómo cambia nuestro ángulo según va avanzando el tiempo y esa partícula, pues, se va moviendo, ¿vale? Nuestro ángulo va a ir cambiando, pues esa tasa de cambio nos la va a dar esta derivada, ¿vale? Vale, por lo tanto, al aplicar la regla de la cadena, pues dr derivado con respecto a teta, pues es, a ver que a lo mejor lo he borrado y no había quedado muy claro, o sea, dr respecto a teta por d teta respecto al tiempo. Vale, pues entonces habíamos visto que esto era teta con un puntito arriba y pues vamos a ponerlo para que quede como en los libros, como teta punto por r y la derivada del vector r con respecto a teta pues es de teta, ¿vale? Muy bien. Pues esto no es más que en estas nuevas coordenadas, pues la velocidad, en vez de ser Vx por Ex más Vi por Ei, pues va a ser Vr por Er más Vθ por Eθ, donde esto va a ser Vr y esto de aquí pues va a ser Vθ, ¿vale?
Bueno, pues ya estamos a punto de acabar porque ya solo nos queda calcular la aceleración. Entonces, la aceleración, pues sabemos que se define como la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Como la velocidad es esto de aquí, pues hacemos la derivada. Como cada sumando es un producto, pues aplicaremos la regla del producto. Entonces tendremos que la derivada de r punto con respecto al tiempo por ER más R punto por la derivada de ER, y voy a aplicar ya la regla de la cadena directamente. Vale. Ya tenemos el primer sumando más la derivada de teta punto respecto al tiempo por R por E teta más teta punto por la derivada de R entre dt por E teta más teta punto por R por la derivada de E teta, que aplicamos la regla de la cadena igual. Vale, muy bien. A ver qué nos da este follón. La derivada de R respecto al tiempo otra vez, pues tendremos R punto punto por ER más la derivada de teta con respecto al tiempo, pues dará teta punto por R punto, y la derivada de ER respecto a teta, pues es E teta. Vale. Más la derivada de teta respecto al tiempo, pues es teta de teta punto, pues es teta punto punto por R por E teta más teta punto por la derivada de R respecto al tiempo, pues R punto por E teta, y más la derivada de teta respecto al tiempo es teta punto, que por teta punto pues es teta punto al cuadrado por R, y d teta entre dt, por eso me la apunté aquí, pues es menos ER. Entonces este más es un menos, y esto va multiplicado por ER. Vale, entonces agrupando las coordenadas de cada vector, pues tenemos R punto punto menos teta punto al cuadrado por R, y todo esto multiplicado por el vector unitario ER, más con E teta, pues tenemos este de aquí, o sea, teta punto punto por R, más, esta R me salió muy rara, más este término, más este término, que son iguales, o sea, más dos veces teta punto R punto, y todo esto por E teta. Vale, pues igual que antes, este término de aquí será la coordenada radial de la aceleración, y este de aquí será la coordenada angular de la aceleración, ¿vale? Entonces, pues nada, estas son las relaciones cinemáticas en coordenadas polares, ¿vale? Sí, vale.
Así que, pues bueno, hasta aquí este vídeo de hoy. Espero que no os haya fundido mucho el seso. Y pues nos vemos, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo.